Capítulo 9. Jesús vuelve a Adama y enseña en Berota. De Seleucia volvió Jesús a Adama. Se celebraba ahora allí una fiesta para los nuevos bautizados en la sinagoga. Estaban delante de los demás entonando cantos de acción de gracias. Jesús enseñaba. Fueron bautizados más cuando volvieron Andrés y Natanael desde Seleucia. El anciano judío convertido hace en todas partes de sirviente, y se muestra humilde y servicial con todos. Gran cantidad de enfermos no habían podido asistir a las enseñanzas de Jesús ni al bautismo. Por eso fue Jesús con Saturnino y con el discípulo pariente a visitarlos en sus casas. Los otros fueron a las ciudades de Azor, Caz, Berota y Tisbi, a 2 o 3 horas al norte de Adama, para invitarlos a un sermón que Jesús iba a pronunciar en una colina de suave ladera que estaba en dirección de Caz hacia Berota. En la altura de este monte había un antiguo sitial para enseñanza en un lugar cercado. El monte estaba cubierto de verdor. Los discípulos pidieron al jefe del lugar que invitara a la gente al sermón que iba a tener el profeta de Galilea, sobre el monte, el día siguiente al sábado. Otros entraban en las casas y los invitaban a concurrir. Mientras tanto seguía Jesús en Adama en medio de judíos ricos y pobres, y paganos, y sanó a los enfermos hidrópicos, baldados, ciegos y con flujo de sangre. Me admiró ver entre los judíos a 10 endemoniados, hombres y mujeres. Entre los paganos nunca veía tantos como entre los judíos. Había algunos de las mejores familias encerrados en cámaras con rejas. Cuando Jesús se acercaba a esas casas comenzaban a gritar furiosamente. Cuando se aproximaba se aquietaban y le miraban fijamente, confundidos. He visto cómo, con su sola mirada, echó al demonio de ellos, que huyó visiblemente como un vapor negro en forma de una figura humana y que escapó de allí. La gente se espantaba y se admiraba, mientras los endemoniados palidecían y caían desmayados. Jesús les habló, les tomó de la mano y les mandó que se levantasen. Entonces despertaron como de un sueño y cayeron de rodillas, dando gracias. Volvieron a ser otros hombres. Los exhortó Jesús y les señaló los pecados de los cuales tenían que guardarse. Cuando volvieron los discípulos a Adama, tomaron alimentos con Jesús en casa del jefe de la ciudad. Habían comprado en aquel lugar pescados y pan que llevaron hasta el monte donde hubo el sermón para alimentar a los oyentes. Jesús recibió de algunas personas regalos, entre estos pequeñas plaquitas de oro. Estos obsequios se utilizaban luego para pagar las comidas a las turbas. Jesús no había comido desde su partida de Seleucia. El sábado volvió a enseñar en la sinagoga de Adama. Había aquí un grupo de hombres, enemigos de Jesús, que 2 fariseos habían mandado al lugar del bautismo de Juan con encargo de espiar lo que éste decía de aquel, y también a Betebare y a Cafarnaúm, donde dieron parte a otros fariseos de que Jesús estaba ahora en medio de ellos y bautizaba y hacía partidarios. Al volver esta gente de su espionaje hablaba mal de Jesús y murmuraba, aunque tenían pocos partidarios. Una vez preguntaron algunos principales a Jesús qué pensaba de los esenios. Querían tentarle, porque les parecía que tenía Jesús algo de parecido con esa gente, y porque Santiago el menor, su pariente, pertenecía a esa secta. Culpaban a estos hombres de que se apartaran de los demás, haciéndose singulares y especialmente de que no quisieran casarse. Jesús les contestó que no se podía culpar a esta gente, que si tenían esa vocación era de alabarse, que cada uno tenía su vocación, y si uno no se sentía llamado a eso no debía hacerlo, de otro modo sería como si un baldado quisiera caminar derecho, sin conseguirlo. Cuando le reprochaban que en los esenios había tan pocas familias, Jesús les enumeró muchas familias de esenios, y les habló de la buena educación que daban a sus hijos. Habló también del estado matrimonial bueno y malo. Jesús ni se declaró por los esenios ni los reprendió por su vida, de este modo la gente no lo entendió. Ellos pensaban, con estas preguntas, reprocharle que tuviera entre sus discípulos a algunos esenios y que tratara con ellos. La noche del sábado al domingo salió Jesús antes del día de Adama, sin decir que no volvería, y se dirigió con sus discípulos y varios judíos a la montaña para el sermón al cual había invitado. Salió de la puerta de Adama pasando por el puente por donde había entrado. Si hubiesen salido por la otra hubieran debido atravesar el río que corre de Azor hacia Adama y Caz para echarse en el Jordán.
Dejaron a Katz a la derecha y caminaron hacia occidente por las faldas suaves de la montaña. Esta comarca tenía altos peñascos que arriba formaban grandes explanadas, y no había aquí tantas cuevas y quebradas como en las montañas de Palestina. Dejaron a la izquierda la ciudad de Tisbi, que se veía a gran altura. Aquí vivió algún tiempo Tobías. Había casado a un cuñado o hermano, y había estado también en la ciudad de Amichoris, ciudad del agua. Habría podido quedarse allí, pero prefirió vivir con sus paisanos en la cautividad, para poder ayudar a su pueblo. Elías había estado también en Tisbi, y Jesús la había ya atravesado. La turba ya estaba reunida en lo alto del monte. La tarde anterior, habían subido algunos hombres después del sábado para ordenar el lugar allá. Había arriba un lugar no cercado y un sillón para enseñar. Las gentes que vivían en casitas, a ambos lados de la montaña, se ocupaban de alzar tiendas y tenían ya los palos y las sogas tendidas. Este lugar era histórico. Josué había celebrado aquí una fiesta a raíz de un edicto 1 IA contra los canaanitas. Habían llevado agua en odres, y panes y pescados en canastos de mimbre que se podían poner unos sobre otros, en unos casilleros. Cuando Jesús llegó a la cumbre se alzó un clamor general: «Tú eres el verdadero profeta, el Salvador». Cuando pasaba, la gente se inclinaba ante él. Serían como las 9 de la mañana cuando llegó. Había desde Adama hasta allí unas 6 o 7 horas de camino. Habían llevado arriba a muchos endemoniados que gritaban enfurecidos. Jesús los miró y callaron de inmediato cuando les mandó quedarse quietos, y se encontraron libres de los demonios por la fuerza de su mandato. Cuando Jesús llegó a la tribuna puso orden en la turba por medio de los discípulos, haciéndola callar. Luego oró a su Padre, del cual se debe esperar toda ayuda, y el pueblo oró con él. Habló del lugar y de lo allí había sucedido a los hijos de Israel, como había aparecido Josué en este lugar para librarlos de los canaanitas y del paganismo, y como fue arrasada Azor. Declaró esto como figuras de otros hechos que estaban sucediendo ahora, que venía la verdad y la luz nuevamente a este lugar con gracia y mansedumbre para librarlos del poder del mal y del pecado. Dijo que no opusiesen resistencia como los canaanitas, para que no viniese el castigo de Dios como había venido sobre Azor. Contó una parábola, que está en el Evangelio y que usaba muchas veces. Creo que era la de la siembra del trigo y del campo. Habló también de la penitencia y del reino, y habló de sí y de su Padre con más claridad de lo que lo había hecho hasta ahora en este país. Capítulo 10. Los mensajeros enviados por Lázaro. Llegaron mensajeros enviados por Lázaro para prevenir a Jesús de los espías que los fariseos de Jerusalén habían enviado a Adama. Estos mensajeros eran los hijos de Juana Chuza y de Serafia, Verónica. Los discípulos, aprovechando una pausa, llevaron a estos mensajeros ante Jesús, el cual respondió que no se inquietasen por él, que debía cumplir su misión, y que agradecía la atención. Los espías enviados por los fariseos de Jerusalén, y los contrarios de Adama, estaban arriba, en la montaña. Jesús no habló con ellos, pero mientras enseñaba, dijo, en alta voz, que le espiaban y le perseguían. Añadió que no conseguirían impedirle que cumpliera lo que su Padre Celestial le había encomendado. Les dijo que pronto volvería para anunciarles la verdad y el reino. Se habían congregado muchas mujeres con sus hijos y les pedían la bendición para estos. Los discípulos estaban preocupados, pensaban que Jesús no debía hacerlo por causa de los espías presentes. Jesús rechazó sus temores. Dijo que la intención de las mujeres era buena y que los hijos serían mejores y pasó por la fila de ellas, bendiciendo. Duró el sermón hasta la tarde, desde las 10 horas, y luego fue ordenado el pueblo para la comida. A un lado de la montaña había cierto número de parrillas, donde se podían asar los pescados. Reinaba un orden admirable. Los habitantes de cada ciudad se sentaban juntos, aun los de la misma calle, y entre ellos los de la misma familia o vecinos. Cada grupo de una calle tenía un encargado para buscar los alimentos y repartirlos. Los comensales tenían, cada uno, o uno para varios del grupo. Una especie de cuero enrollado, que abierto servía de fuente, y tenían también instrumentos de mesa, como cuchillos de hueso y cucharas, que llevaban consigo unidos por el cabo. Algunos llevaban recipientes hechos de calabazas, otros de corteza y tomaban el agua de los odres. Otros se hacían estos vasos allí mismo o en el camino con mucha facilidad.
Los encargados recibían los alimentos de manos de los discípulos, que repartían una porción para 4 o 5 comensales, a los cuales ponían panes y pescados sobre los cueros que tenían delante. Jesús bendijo los alimentos antes de ser repartidos. Hubo también aquí una multiplicación de alimentos, pues no hubiese alcanzado lo que se tenía preparado para los millares que acudieron al sermón de Jesús. He visto que cada grupo no recibía sino una pequeña porción. A pesar de esto, al terminar todos quedaron satisfechos, y sobró aún mucho, que fue recogido por los pobres en canastos y llevado a sus casas. Había allí algunos soldados romanos de paso por la ciudad, y de esos que Léntulo tenía a sus órdenes, o que le conocían, quizás habían sido enviados por él para traerle noticias de Jesús, se llegaron a los discípulos y pidieron algunos de los panes bendecidos por Jesús para enviárselos a Léntulo. Recibieron esos panes que guardaron en saquitos que traían sobre sus espaldas. Cuando terminó la comida ya había oscurecido y se necesitaron antorchas para andar. Jesús bendijo al pueblo y abandonó con sus discípulos la montaña. Se separó luego de ellos, los discípulos tomaron un atajo para llegar a Betsaida y Cafarnaúm. Y Jesús con Saturnino y otros se dirigió al sudoeste, a una ciudad cerca de Berta, que se llama Sedad, y pasó la noche en un albergue fuera de la ciudad. Capítulo 11. Jesús se dirige a Cafarnaúm por Gateper. Vi a Jesús la noche del lunes al martes caminando por la montaña con Saturnino y otros discípulos. Jesús andaba solo y rezaba, y los discípulos le preguntaron la razón. Él les habló entonces de la oración en común y de la oración a solas. Les trajo una comparación de serpientes y escorpiones. Si un niño pide un pescado, no le dará el padre un escorpión. Este mismo día le he visto sanar enfermos y exhortar en casa de pobres pastores. Lo mismo hizo en la ciudad de Gateper, patria de Jonás, donde vivían algunos parientes de Jesús. Sanó enfermos en esta ciudad y por la tarde se dirigió a Cafarnaúm. Como era de incansable Jesús, y como obligaba también a los discípulos al trabajo de continuo. Al principio quedaban completamente rendidos. ¿Qué diferencia veo con lo que pasa hoy en día? Estos discípulos tenían que seguir a las gentes cuando iban por los caminos, catequizarlos o invitarlos a los sermones de Jesús. En la casa de María, en Cafarnaúm, estaban ya Lázaro, Obed, los sobrinos de José de Arimatea, el novio de Caná y otros discípulos. Además habían llegado 7 de las santas mujeres parientes o amigas de María. Todos esperaban a Jesús. Salían y entraban y miraban a lo largo de los caminos para ver si llegaba. Acudieron también discípulos de Juan, trayendo la noticia de que había sido tomado preso, lo cual causó gran tristeza en todos. Los discípulos fueron al encuentro de Jesús, no lejos de Cafarnaúm, y le dieron la noticia sobre Juan. Jesús los tranquilizó y se fue a donde estaba su madre, sola. A sus discípulos les había mandado que le precedieran. Lázaro salió a recibirle, y le lavó los pies en el vestíbulo de la casa. Cuando Jesús entró los hombres se inclinaron profundamente. Él los saludó, y yendo hacia su madre, le dio la mano. Ella se inclinó con mucho amor y humildad. No había aquí nada de echarse en los brazos, reinaba una sencilla renuncia a esos extremos. Todo era amor, cariño y bondad interiores, que llenaba los corazones. Después fue Jesús hacia donde estaban las otras mujeres, las cuales, veladas, se hincaron delante de Jesús. En estas ocasiones, cuando llegaba y cuando partía, solía bendecir a todos. Después vi preparar una comida. Los hombres estaban aparte en las mesas, y en el otro extremo estaban las mujeres con las piernas cruzadas. La conversación versó especialmente sobre la prisión de Juan, expresándose dolor y sentimiento por ello. Jesús les advirtió que no debían juzgar mal ni irritarse, que todo esto debía suceder así, que si Juan no fuera removido, no podría él cumplir su misión ni llegarse ahora hasta Betania. Luego habló de las gentes entre las cuales había estado. De la llegada de Jesús nadie sabía nada sino los presentes y los discípulos más fieles. Jesús pasó la noche en un edificio contiguo, donde se recogieron los otros forasteros. Citó a los discípulos para el próximo sábado en las cercanías de Betorón, en una casa solitaria que había en la altura. Después lo he visto hablar a solas con María, su madre. Esta se afligía y lloraba pensando que él quería ir a Jerusalén, donde había tanto peligro.
Jesús la consoló y le dijo que no se inquietase, que debía cumplir su misión, que aún no habían llegado los días más tristes. La ilustró cómo debía conducirse en la oración, y luego recomendó a todos los demás que se guardasen de todo juicio, de hablar de la prisión de Juan y de las maquinaciones de los fariseos contra su persona, que esto no haría más que entorpecer su misión y aumentar el peligro. Las maquinaciones de los fariseos entraban también en los designios de Dios, ellos obraban en su propia perdición. Se habló también de la Magdalena, y Jesús pidió de nuevo que rezasen y pensasen bien de ella, que ya vendría ella también y sería tan buena que daría ejemplo a muchos. Después de esto vi que Jesús caminaba con Lázaro y 5 discípulos de Jerusalén hacia Betania. Se celebraba el principio del novelunio, y he visto otra vez en las sinagogas de Cafarnaúm, y en otros lugares las largas telas con nudos que colgaban fuera y los acostumbrados frutos con sogas en las casas principales. Capítulo 12. Juan Bautista en la prisión de Macheros. Ya una vez Herodes había llevado preso por algunas semanas a Juan Bautista, pensando intimidarlo y hacerle cambiar de sentimiento respecto de su conducta con Herodías. Pero atemorizado el rey por la gran muchedumbre que acudía al bautismo, lo había soltado. Juan volvió a su lugar anterior junto a Ainon frente a Salem, a 1 hora y media del Jordán, al sur de Sucot, donde se encontraba su fuente bautismal a 1/4 de hora del gran mar del cual salían 2 arroyos rodeando una colina, y se echaban en el río Jordán. Junto a esta colina se encontraban los restos de un antiguo castillo con torres, rodeado de galerías y de habitaciones. Entre el mar y la colina estaba el pozo de Juan, y en la cumbre de la colina, en un caldero amplio y hundido, habían sus discípulos arreglado una tienda sobre los restos de muralla con escalones. Allí enseñaba Juan. Esta región pertenecía a Felipe, pero sobresalía como una punta en el territorio de Herodes, razón por la cual éste se abstenía de llevar a cabo su intención de apoderarse del Bautista. Había de nuevo un gran concurso de gentes hacia Juan, para oír su palabra, caravanas de Arabia, con camellos y asnos, y muchos centenares de personas de Jerusalén y de toda la Judea, hombres y mujeres, acudían allí. Las multitudes se turnaban y llenaban la plataforma del montículo, las laderas y se estacionaban en la colina. Los discípulos de Juan mantenían un orden perfecto. Unos están echados, otros sobre sus rodillas, otros de pie, y así todos pueden ser vistos. Los paganos están separados de los judíos, así como los hombres de las mujeres, siempre detrás de estos. Los que están adelante, en las laderas están de cuclillas, apoyando la cabeza en las rodillas, con los brazos, o están echados o sentados de lado. Juan parece ahora, desde que volvió de la prisión, como encendido de nuevo ardor. Su voz resuena dulce, de un modo particular, sin embargo, poderosa, y va lejos. De modo que se entiende cada una de sus palabras. Clama, y 1 millar de gente escucha constantemente su voz. Está de nuevo vestido de piel, y más austero que Enón, donde a menudo se ponía un vestido largo. Habla de Jesús, como se le persigue en Jerusalén y señala hacia Galilea, donde él sana, enseña y camina. Añade que pronto volverá por estas comarcas, y que sus adversarios nada podrán contra él, hasta que haya cumplido su misión. También Herodes acude con una tropa de soldados. Está viajando desde su castillo de Libies a 11 horas de Dibón, y debe pasar por 2 brazos de río. Hasta Dibón es el camino muy bueno, después se hace pesado y desigual, solo transitable para andantes y animales de carga. Herodes viajaba sobre un carro largo y angosto, donde estaba sentado o echado de lado, y había algunos con él. Las ruedas comunes eran gruesos y pesados discos, sin rayos, detrás llevaban otras ruedas colgadas. El camino era desigual, y de un lado habían puesto ruedas más altas y del otro más bajas, y así procedían andando con mucho trabajo. La mujer de Herodes iba también sobre uno de estos carros en compañía de otras damas de su cortejo. Los carros eran llevados delante y detrás de Herodes. Herodes va al lugar de Juan, porque éste predica ahora con más fuerza que antes, porque le suele oír de buena gana y porque quiere saber si dice algo contra él. La mujer, en cambio, está espiando la oportunidad de excitarlo más contra él, se muestra dispuesta a acompañar a Herodes, pero está llena de rencor contra Juan. Había otro motivo más, y es que Herodes había oído que el rey Aretes, de Arabia, y padre de la mujer de Herodes repudiada, solía ir a oír a Juan,
manteniéndose incógnito entre los oyentes. Quería ver si éste estaba allí y maquinaba algo ocultamente contra él. La primera mujer de Herodes, que era buena y hermosa, se había retirado de nuevo junto a su padre, el cual había oído que Juan se declaraba contra Herodes, y así para su propio consuelo había venido a escuchar la voz de Juan. Pero este rey no había aparecido en modo ostentoso sino sencillamente vestido, y se ocultaba entre los discípulos de Juan pasando por uno de ellos. Herodes entró en su antiguo castillo y se acomodó cerca de donde Juan hablaba, sobre una terraza de escalones, y su mujer se situó sobre almohadones, rodeada de su gente y de soldados debajo de una tienda. Con voz potente Juan clamó al pueblo que no se escandalizase del casamiento de Herodes. Debían honrarlo, pero no imitarlo. Esto alegró e irritó al mismo tiempo a Herodes. La fuerza con que ahora clamaba Juan era indescriptible. Su voz era como un trueno y sin embargo dulce y asequible a todos. Parecía que daba todo lo que le quedaba. Ya había anunciado a sus discípulos que su tiempo terminaba, que no le abandonasen por eso, que lo visitasen cuando estuviera preso. Hacía 3 días que no comía ni bebía, solo enseñaba y clamaba de Jesús, y repudiaba el adulterio de Herodes. Los discípulos le rogaban que cesase y tomase algún alimento, pero él no cejaba y estaba como fuera de sí por el entusiasmo. Desde el lugar donde Juan enseña y clama se disfruta de una vista estupenda. Se ve el Jordán en una gran extensión, las lejanas ciudades, los campos sembrados y las huertas de frutales. Deben haber habido aquí grandes edificaciones, pues veo aún restos de gruesas murallas y arcadas de piedras, cubiertas de hierbas, que parecen puentes. En el castillo donde está Herodes hay varias torres restauradas. La comarca es muy abundante en aguas y el lugar de baños está en buen estado. Es una obra maestra, pues el agua procede de un canal cubierto desde la colina donde enseña Juan. El lugar del bautismo, de forma oval, tiene 3 terrazas cubiertas de verdor que lo rodean y está abierto por 5 pasajes. Es más hermoso, aunque más pequeño que el estanque de Betesda de Jerusalén que suele estar manchado con plantas y hojas de los árboles que le rodean. La fuente del bautismo está detrás de la colina y detrás de esta. Quizás a 150 pasos, hay una gran laguna, con muchos pescados, que veo salir a flote, vueltos hacia Juan, como si quisieran oír su predicación. Veo aquí pequeñas barcas de árboles ahuecados para apenas 2 hombres, con asiento en el medio para poder pescar. Juan se alimenta mal, y aun cuando está en compañía de sus discípulos, come muy poco. Ora solo y de noche con la mirada fija en lo alto del cielo. Sabía que su prisión era inminente, por esto hablaba con este ardor, y se había despedido de sus discípulos. Había clamado y señalado a Jesús con voz más poderosa que nunca. Decía, Él viene ahora y yo debo irme, a Él deben acudir todos. Yo seré quitado muy pronto. Les echaba en cara que eran un pueblo rudo y duro de corazón. Que considerasen lo que había hecho, para preparar los caminos del Señor. Había hecho puentes y caminos, removido piedras, hecho fuentes y dirigido las aguas hasta allí. Había sido un trabajo pesado, con tierra infecunda y dura, con rocas ásperas y nudosos troncos. Que había tenido mucho que hacer con el pueblo, de dura cerviz, grosero y protervo. Que aquellos, en fin, a quienes había podido ablandar y mover, fuesen ahora hacia Jesús, que era el amado Hijo del Padre. Aquel a quien él admite, será tomado, y aquel a quien él deseche, será desechado. Él vendrá ahora y enseñará y bautizará y perfeccionará lo que él, Juan, había comenzado. Repudió delante del pueblo el adulterio de Herodes repetidas veces, con toda fuerza. Que por otra parte lo veneraba y temía, parece que disimulaba. Aunque internamente estaba furioso contra Juan. La enseñanza había terminado, las turbas iban descendiendo en todas direcciones y las gentes venidas de Arabia y con ellas Aretes, el rey, mezclado con su gente. Herodes no pudo reconocerlo ni verlo. La mujer de Herodes ya se había ausentado y ahora partía también Herodes, ocultando su irritación, y se despidió de Juan amigablemente. Juan envió varios mensajeros a diversas partes, despidió a los demás, y se retiró a su tienda para recogerse en oración. Ya oscurecía y los discípulos se habían retirado. De pronto unos 20 soldados rodearon la tienda de Juan, mientras otros mantenían guardia en todos lados. Uno después de otro entraron en la tienda.
Juan declaró que lo seguiría sin resistencia, pues sabía que su tiempo era llegado y que debía dar lugar a Jesús. No necesitaban ponerle ligaduras, pues él iba a seguirlos voluntariamente, que lo llevasen sin hacer ruido. De este modo los 20 hombres se alejaron de allí con Juan. Juan llevaba solamente su piel de camello y su bastón de caminante. Se aproximaron, sin embargo, algunos discípulos cuando lo llevaban. Juan, con una mirada, se despidió de ellos y les dijo que lo visitasen en su prisión. Empezó a juntarse la gente, los discípulos y muchos otros, y decían, se llevan a Juan. Se oyó entonces un clamor de llantos y de quejas. Querían seguirle, y no sabían qué camino habían tomado, pues los soldados se habían apartado del sendero acostumbrado y seguían otro completamente nuevo, en dirección al sur. Se levantó un gran clamoreo, llantos y gemidos. Los discípulos se desparramaron en todas direcciones y huyeron como en la prisión de Jesús. De este modo se esparció la nueva por todo el país de la Palestina. Juan fue llevado primero a una torre de Esébon. Los soldados habían caminado con él durante toda la noche. A la mañana vinieron otros soldados al encuentro de estos, pues ya se había hecho público que Juan estaba preso y la gente se reunía aquí y allá. Los soldados que lo llevaron eran una especie de guardias de su real persona. Tenían coraza escamada, el pecho y las espaldas protegidas y largas lanzas. En Esébon se reunieron muchas personas delante de la prisión de Juan, de modo que los guardianes tenían bastante trabajo en alejarlos. Había aberturas arriba del encierro, y Juan, estando en su prisión, gritaba, de modo que lo oían los de fuera, diciendo que había arreglado los caminos, quebrado rocas, derribado árboles, dirigido corrientes de agua, cavado pozos, teniendo que hacerlo todo con 1000 dificultades y contrariedades, que así era también el pueblo y por eso ahora estaba preso. Les dijo que se dirigiesen a aquel que les había señalado, que ya llegaba sobre los caminos preparados. Cuando el Señor viene deben alejarse los preparadores del camino. Todos deben dirigirse ahora al Señor Jesús, del cual él no era digno de desatar las correas de sus zapatos. Jesús era la luz y la verdad y el Hijo de Dios. Estas y otras cosas semejantes les decía. A los discípulos les pedía que lo visitasen en su prisión, pues aún no se atreverían a poner las manos en él, y que su hora aún no había llegado. Decía todas estas cosas tan claras y tan altamente como si todavía estuviera en su antiguo lugar de enseñanza ante la muchedumbre. Poco a poco fue desalojada esta turba de pueblo. Esta aglomeración de gente ante su prisión, y estos discursos de Juan a los de afuera se repitieron varias veces. Juan fue llevado después por los soldados desde Esébon a la prisión de Macherus, que estaba en una altura. Lo vi sentado con otros en un carro bajo, cubierto y angosto, parecido a un cajón y tirado por asnos. Llegados a Macherus lo llevaron a la fortaleza, pero no lo metieron por la puerta común, sino que lo llevaron a un portillo donde abrieron una entrada cubierta de hierbas, y bajaron algunos escalones hasta una puerta de bronce que llevaba a un sótano espacioso, que tenía aberturas arriba para la luz y que habían limpiado pero dejado sin ninguna comodidad. Herodes se había retirado desde el baptisterio de Juan a su castillo de Herodium, que había edificado el viejo Herodes, y donde una vez por diversión había hecho ahogar a algunas personas en un estanque. Allí se mantenía apartado por el mal humor, y no dejaba verse de nadie. Algunos pedían audiencia para quejarse de la prisión de Juan, por esto estaba algo temeroso, y se mantenía encerrado en sus departamentos. Después de algún tiempo pudieron los discípulos, aunque pocos, acercarse a la prisión, hablar con él y alcanzarle algunas cosas a través de las rejas. Si eran muchos, los soldados los alejaban. Juan mandó a sus discípulos de Ainon que bautizaran hasta tanto viniese Jesús, e hiciese bautizar por los suyos. La prisión de Juan era espaciosa y clara, pero para descansar solo había un banco de piedra. Juan se mantenía serio y tranquilo. Siempre tuvo algo de triste y de impresionante en su rostro, como quien debía anunciar al Cordero de Dios y señalarlo a las gentes, aunque sabiendo que a ese Cordero de Dios lo habían de matar los mismos a quienes él lo anunciaba y lo señalaba. Capítulo 13. Jesús otra vez en Betania. Desde Cafarnaúm se dirigió Jesús camino de Betania, con Lázaro y los 5 discípulos de Jerusalén a la comarca de Betulia. En realidad, no entraron en esta ciudad situada en una altura. El camino los llevaba por los contornos en dirección de Jezreel,
cerca de donde Lázaro tenía una especie de posada con jardín. Los discípulos los habían precedido para preparar la comida. Un hombre de confianza de Lázaro cuidaba el puesto. Era muy de mañana cuando llegaron, se lavaron los pies, se sacudieron el polvo, tomaron algún alimento y descansaron. Desde Jezreel pasaron un riachuelo y dejando a Escitopolis y a Salem a la izquierda atravesaron la ladera de una montaña en dirección del Jordán. Cruzaron el Jordán al sur de Samaria y descansaron, porque ya era de noche, algunas horas en una altura a orillas del Jordán, donde vivían unos buenos pastores. Antes de amanecer estaban ya andando entre Gilgal y Ai, a través del desierto de Jericó. Jesús y Lázaro marchaban juntos. Los discípulos habían tomado otro camino, adelantándose algún tanto. Jesús y Lázaro anduvieron todo el día por caminos solitarios, y no entraron en ninguna población ni albergue, aunque Lázaro tenía algunos en estos lugares poco poblados. Pocas horas antes de llegar a Betania se adelantó Lázaro y Jesús siguió solo su camino. En Betania estaban ya reunidos los 5 discípulos de Jerusalén, otros 15 adeptos de Jesús, y 7 de las santas mujeres. He visto allí a Saturnino, Niquedimes, José de Arimatea, sus sobrinos, Erem y Temení, los hijos de Simeón, Obed, y otros 2, los hijos de Juana Chuza y de Verónica y los de Obed. Entre las mujeres estaban Serafia, Verónica, Juana Chuza, Susana, hija de un hermano mayor de San José llamado Cleofás. María Marcos, la viuda de otro Obed, Marta y su fiel criada, que lo era también de Jesús y sus discípulos. Todas estas personas esperaban silenciosas la llegada de Jesús, en un gran salón subterráneo en la casa de Lázaro. Hacia la tarde llegó Jesús y entró por una puerta reservada en el jardín. Lázaro le salió al encuentro en una sala de la casa y le lavó los pies. Había una fuente cavada a la cual afluía el agua desde la casa y Marta había mezclado agua fría con caliente para templarla. Jesús se sentó en el borde de la fuente y puso los pies dentro, mientras Lázaro los lavaba y los secaba. Luego sacudió los vestidos de Jesús del polvo del camino, le acomodó otras suelas a los pies y le trajo alimento. Después fueron Jesús y Lázaro a través de una enramada larga, hacia la sala subterránea. Las mujeres se cubrieron con el velo y se hincaron delante de él. Los hombres solo se inclinaron profundamente. Jesús saludó a todos y los bendijo. Después se sentaron a comer. Las mujeres estaban en un extremo de la mesa, sentadas, con las piernas cruzadas. Niquedime se manifiesta siempre muy ansioso de la palabra de Jesús. Como los hombres hablaban, quejándose, irritados, por la prisión de Juan, Jesús dijo: esto debe suceder así y entra en la voluntad de Dios. Mejor es no hablar de esto y no excitar a nadie ni llamar la atención, para no aumentar el peligro. Si Juan no hubiese sido removido no hubiera podido obrar él en estos lugares. Las flores, añadió, deben caer de los árboles cuando llega el fruto. Hablaban, también irritados, por el espionaje de los fariseos y sus persecuciones. Jesús les mandó callar y permanecer tranquilos. Lamentó la ceguera de los fariseos y contó la parábola del mayordomo infiel. Los fariseos son también mayordomos infieles, pero no tan prudentes como aquel, y por consiguiente no tendrán ya refugio el día de su reprobación. Después de la comida pasaron a otra sala donde ya estaban las lámparas encendidas y Jesús vio las oraciones, porque se celebraba el sábado. Habló aún con los hombres y luego se retiraron a descansar. Cuando todo estaba en silencio y todos dormían, se levantó Jesús secretamente, sin que nadie lo notara, y se fue a la cueva del huerto de los olivos, donde más tarde, antes de su pasión, sudó sangre. Jesús rogó varias horas a su Padre Celestial pidiéndole fuerzas para su misión. Antes de rayar el alba, volvió a Betania sin ser notado. Los hijos de Obed, que eran servidores del templo, fueron con otros a Jerusalén, los demás permanecieron quietos en casa y nadie se enteró de la presencia de Jesús en Betania. Jesús habló hoy, durante la comida, de sus viajes a las ciudades de la Alta Galilea, a Mead, Adama y Selushi, y como los hombres hablaron con vehemencia contra las sectas, les reprochó su dureza en juzgar, y les contó la parábola de un hombre que había caído en mano de los ladrones en el camino de Jericó, y como un samaritano se compadeció más de este infeliz que los levitas. He oído varias veces esta y otras parábolas, pero siempre con nuevas aplicaciones. Habló también de la suerte y del fin de Jerusalén. De noche,
mientras todos dormían, fue Jesús de nuevo a la gruta del huerto de los Olivos a rezar. Derramó muchas lágrimas y tuvo gran miedo y turbación. Era como un hijo que se dispone a emprender una gran obra de su padre, y que antes se echa en los brazos de su padre para recibir consuelo y fuerza. Mi guía, el ángel custodio, me dijo que cuantas veces estaba en Betania y tenía algunas horas libres, se venía aquí a rezar. Era esta una preparación para su última oración y lucha en el huerto de los Olivos. Me fue mostrado que Jesús oraba y se recogía especialmente en este lugar, porque Adán y Eva, echados del paraíso terrenal, pisaron la tierra maldecida por primera vez en este huerto de los Olivos. Los he visto en esta gruta lamentarse y llorar y orar. Vi también que Caín, trabajando aquí, comenzó a pensar y determinó matar a su hermano Abel. Yo pensé en Judas. He visto que Caín llevó a cabo la muerte de su hermano en el monte Calvario, y que luego aquí, en el huerto de los Olivos, lo llamó Dios a cuentas. Jesús, al rayar el día, se encontraba de nuevo en Betania. Capítulo 14. Tratan las santas mujeres de proveer posadas para Jesús y sus discípulos. Cuando terminaron las fiestas del sábado, se llevó a cabo una obra por la cual Jesús había principalmente venido a Betania. Las santas mujeres habían sabido con dolor que Jesús y sus discípulos habían sufrido mucha penuria en sus viajes, especialmente en el último apresurado a Tiro, donde les faltó lo necesario, y el mismo Jesús tuvo que comer un pedazo de pan duro que Saturnino había alcanzado a obtener de limosna, que debió Jesús antes ablandarlo en el agua. Las mujeres se ofrecieron para elegir en determinados lugares albergues y posadas, y proveerlas de lo necesario, y Jesús aceptó esta idea. Por eso también había venido Jesús hasta aquí. Como Jesús declaró que desde ahora se proponía enseñar públicamente en todos los lugares, se ofrecieron Lázaro y las mujeres a erigir y arreglar albergues, ya que los judíos de los alrededores de Jerusalén, por instigación de los fariseos, negaban a Jesús y a sus discípulos las cosas que necesitaban. Pidieron entonces a Jesús que señalase los puntos principales de los viajes que emprendería y el número de los discípulos que llevaría, para ordenar los albergues que debían preparar y la cantidad de provisiones que debían almacenar. Jesús señaló los puntos principales de sus viajes apostólicos y el número de los discípulos que llevaría, y así se determinaron 15 albergues a erigirse y poner cuidadores de confianza, parientes o conocidos, repartidos en todo el país, a excepción de la tierra de Chabul, cerca de Tiro y de Sidón. Las santas mujeres se reunieron y trataron qué comarcas y qué clase de albergues iba a tomar cada una, y se distribuyeron para buscar los cuidadores, los utensilios, mantas, vestidos, suelas y sandalias, quienes cuidarían de los mismos, de su lavado y conservación, no olvidando la provisión de pan y alimentos. Todo esto se hizo antes, durante y después de la comida. Marta parecía que estaba verdaderamente en su oficio. Después se sortearían entre ellas para cubrir los gastos, y cuánto correspondería a cada una de ellas. Después de la comida estuvieron Jesús, Lázaro, los amigos y las santas mujeres reunidos reservadamente en una gran sala. Jesús estaba sentado a un lado del salón en un asiento levantado y los hombres, unos de pie, otros sentados, en torno de él, las mujeres estaban sentadas en otro lado de la sala, sobre gradas cubiertas de almohadones y esteras. Jesús enseñó sobre la misericordia de Dios para con su pueblo, como enviaba un profeta después de otro, como todos estos habían sido desconocidos y maltratados, y como este pueblo rechazará también la última gracia, y lo que le sucederá por eso. Como hablara largamente sobre esto, dijeron algunos, Señor, enséñanos esto mismo en alguna hermosa parábola. Jesús dijo de nuevo la parábola del rey que manda a su hijo a la viña, después que los viñateros hubieron matado a los enviados anteriores, y como también mataron al hijo. A continuación, como algunos hombres habían salido de la sala, Jesús se puso a pasear de un lado a otro con algunos. Marta, que iba y venía entre las mujeres, se acercó a Jesús, y le habló de nuevo de su hermana Magdalena. Después de haber oído las cosas que le contó Serafia, la Verónica. Capítulo 15. La parábola de la perla perdida y encontrada. Mientras Jesús se paseaba en la sala con los hombres, las mujeres se sentaron a jugar a una especie de lotería o suerte para ver a quién le tocaba proveer lo que habían tratado. Había allí una mesa con rollos que tenía la forma de una estrella de 5 rayos terminada en una caja alta como de 2 pulgadas.
en la parte superior de la caja, que estaba vacía y dividida en varios compartimentos. Salían de las 5 puntas hacia el medio otros 5 canalitos hondos y cavados. Y entre estos varios agujeros que conducían al interior de la caja. Cada una de las mujeres tenía una cuerda larga con sarta de perlas y otras muchas piedras preciosas consigo, de las cuales, según el juego, mezclaban algunas que, apretadas, las metían en uno de los canalitos, después ponía una tras otra una pequeña caja al extremo del canalito, detrás de la última perla y con un golpe de mano arrojaba una pequeña flecha de la caja contra la perla más próxima, con lo cual toda la hilera de perlas recibía un golpe, de modo que algunas saltaban y caían por la abertura o en el interior de la caja o saltaban sobre los otros canalitos. Cuando todas las perlas estaban fuera de las hileras, se sacudía la mesa que estaba sobre rodillos, algún tanto, y con este movimiento las perlas caídas adentro pasaban a otras cajitas pequeñas que se sacaban del extremo de la mesa y que pertenecían a cada una de las mujeres. De este modo sacaba cada una de ellas una cajita y veía lo que había ganado para su empleo o lo que había perdido de su sarta de perlas. La viuda de Obed había perdido a su marido hacía poco tiempo, y aún estaba de luto. Su marido había estado aquí mismo con Lázaro y Jesús, antes de ir al bautismo de Juan. En este juego de sorteo se les perdió a las mujeres una perla de mucho valor, que había caído entre ellas. Mientras estaban removiendo todo y buscaban con cuidado la perla, después de haberla encontrado con mucho contento de las mismas, entró Jesús, y les contó la parábola de la dracma perdida y de la alegría de haberla encontrado. Y con esta parábola de la perla perdida y de la alegría de haberla encontrado pasó a referirse a Magdalena. Él la llamó perla más preciosa que otras muchas, que había caído de la mesa del amor al suelo, y se había extraviado. Con qué alegría, añadió, vais a encontrar de nuevo esa perla perdida. Entonces preguntaron las mujeres ansiosas, Señor, ¿y esa perla se volverá a encontrar? Jesús les dijo, es necesario buscar con más diligencia de lo que la mujer busca la dracma, y que el pastor busca la oveja descarriada. Por estas palabras de Jesús prometieron todas hacer más diligencia para buscar a Magdalena, y así alegrarse más que por la perla encontrada. Algunas mujeres rogaron al Señor quisiera recibir al joven de Samaria entre sus discípulos, que le había rogado después de la Pascua en el camino de Samaria. Hablaron de la gran virtud y de la ciencia de ese joven, el cual, creo, estaba emparentado con alguna de esas mujeres. Jesús les contestó que difícilmente vendría, está ciego de un lado, explicándoles que estaba demasiado aficionado a sus riquezas. Por la tarde resolvieron muchos hombres y mujeres ir a Betorón, donde Jesús iría al día siguiente a enseñar. Jesús había estado de nuevo secretamente en la gruta del Huerto de los Olivos, y oró allí con gran ansiedad. Después con Lázaro y Saturnino se encaminó a Betorón, como a 6 horas de camino. Era ya 1 hora después de medianoche. Cruzaron el desierto y cuando estaban como a 2 horas de la ciudad vinieronles al encuentro algunos discípulos que habían sido enviados el día antes a Betorón, y estaban en un albergue. Estaban allí Pedro, Andrés, su medio hermano Jonatán, Santiago el mayor, Juan, Santiago el menor, y Judas Tadeo, que por primera vez había acompañado a los otros, Felipe, Natanael Chast, Natanael el novio de Caná y alguno que otro de los hijos de las viudas. Jesús descansó con ellos en el desierto bajo un árbol durante algún tiempo mientras enseñaba. Volvió a hablar sobre la parábola del señor de la viña que envía a su hijo. Luego fueron al albergue y comieron. Saturnino, que había recibido monedas de las mujeres, fue a comprar los alimentos. Capítulo 16. Jesús en Betorón. Fatiga de los discípulos. Hacia las 8 de la mañana llegaron a Betorón. Unos discípulos se fueron a la casa del jefe de la sinagoga y pidieron las llaves diciendo que su maestro quería enseñar. Otros recorrieron las calles llamando las gentes al sermón. Jesús entró con los demás en la sinagoga que pronto quedó llena. Comenzó nuevamente la parábola del señor de la viña, cuyos enviados fueron muertos por los viñateros infieles, y del propio hijo a quien mataron hasta que el Señor entregó la viña a otros trabajadores. Habló de la persecución contra los profetas, de la prisión de Juan Bautista, y de su propia persecución hasta que pusieran manos en él. Sus palabras despertaron gran admiración entre los judíos, algunos se alegraron, otros se irritaron y decían, ¿de dónde viene este de nuevo aquí? Y eso que nada sabíamos de su venida.
Algunos, sabiendo que las mujeres se encontraban en un albergue del valle, fueron allá a preguntarles el motivo de la venida de Jesús. Sanó aquí a algunos enfermos de fiebre y abandonó la ciudad. Al albergue habían llegado Verónica, Juana Chuza y la viuda de Obed, y habían preparado la comida. Jesús y sus discípulos comieron algo, de pie, luego se ciñeron y emprendieron viaje de inmediato. El mismo día enseñó en la ciudad de Kibsaim, y en algunas localidades pastoriles. En Kibsaim no estaban todos los discípulos juntos. Se reunieron recién en un edificio junto a una casa de pastores bastante espaciosa, en los confines de Samaria, en el mismo lugar donde María y José, en el viaje a Belén, fueron recibidos después de haber pedido hospitalidad en otros lugares. Aquí comieron y pasaron la noche. De ellos he visto aquí unos 15. Lázaro y las santas mujeres habían vuelto a Betania. Al día siguiente salió Jesús con sus discípulos, a veces juntos, a veces separados, con mucho apuro, a través de grandes y pequeñas poblaciones. Pasaron por Najot y Gabaa, como a 4 horas de Kisbaim. En todos estos lugares, no dio tiempo al Señor para disponer la sinagoga, sino que enseñaba sobre alguna colina al aire abierto, en algún lugar apropiado y a veces a la vera de algún camino donde podía reunirse la gente. Los discípulos le precedían, entrando en las chozas y casas de los pastores, e invitando a reunirse en un punto donde Jesús podía enseñar. Solo algunos discípulos quedaban con él. Todo el día anduvieron con infinito trabajo y fatiga, de pueblo en pueblo. Jesús sanó a muchos enfermos que clamaban por salud. Había entre ellos algunos lunáticos. Muchos endemoniados gritaban detrás de él, y Jesús les mandaba callar y salir de esas personas. Lo que hacía más pesada esta jornada era la mala voluntad de parte de los judíos y la sorna de los fariseos. Estos lugares cercanos a Jerusalén estaban llenos de gentes que se habían declarado contra Jesús. Sucedía entonces como pasa ahora en los pequeños pueblos, donde de todo se charla y nada se hace. Además de esto, la aparición de Jesús con tantos discípulos, y su severa enseñanza agriaron más los ánimos. En estos lugares dijo Jesús lo que había dicho en otros, que era el tiempo de la última gracia y de la postrera llamada, que luego vendría el juicio y el castigo. Hablaba del mal trato a los profetas, de la prisión de Juan y de la persecución que se hacía de su misma persona. Repetía la parábola del Señor de la viña, que ahora enviaba a su Hijo, que el reino de Dios se acercaba y como el hijo de ese rey tomará posesión del reino. Clamó varias veces con ayes contra Jerusalén, y contra aquellos que no quieren aceptar su reino, y no hacen penitencia. Estas severas enseñanzas se mezclaban con exhortaciones amorosas y con la curación de muchos enfermos. De este modo se procedía de un lugar a otro. Los discípulos tenían mucho trabajo, traíales todo esto una extraordinaria fatiga. Donde llegaban y anunciaban el sermón de Jesús oían replicar sarcásticas expresiones contra él, ya viene ese de nuevo. ¿Qué es lo que quiere? ¿De dónde viene? ¿No se le ha prohibido? También a veces se reían de ellos, gritaban detrás de ellos y se burlaban. Algunos se alegraban del anuncio de Jesús, pero no eran muchos. A Jesús directamente nadie se atrevía a increpar. Pero donde enseñaba y los discípulos estaban cerca, o le seguían en los caminos y calles, todos los gritos se dirigían contra ellos, los detenían a veces y preguntaban. Habían oído a veces mal las palabras de Jesús, o no las habían entendido, y querían una explicación. Después resonaban de nuevo gritos de alegría. Jesús había sanado a algunos enfermos, y ellos se irritaban y se alejaban de él. De este modo se sucedían los días, hasta la tarde, en apuros y trabajos, sin descanso y sin probar bocado. Yo veía cómo eran al principio flacos y descorazonados los discípulos. A menudo cuando Jesús enseñaba y ellos eran preguntados, se ponían cabizbajos, y no entendían lo que realmente se quería de ellos. Y así no estaban contentos con su situación. Ellos pensaban y hablaban, lo hemos dejado todo y ahora venimos a parar en este barullo y en esta confusión. ¿Qué es este reino de que habla tan a menudo? ¿Lo alcanzará en realidad? Esto es lo que pensaban, pero calladamente, aunque se notaba muchas veces que estaban dudosos y desconfiados. Solo Juan iba del todo despreocupado, como un niño obediente y confiado. Y todo esto a pesar de haber visto y de estar viendo tantos milagros a cada momento.
Era admirable ver cómo Jesús, que conocía todos sus pensamientos y angustias, proseguía imperturbable su misión, sin cambiar de aspecto ni inmutarse, siempre igualmente apacible y seriamente amable. Jesús anduvo ese día hasta la noche. Después descansaron, con un pastor, donde no recibieron nada o casi nada al otro lado de un riachuelo que limita con Samaria. El agua del riacho no era potable. El lecho era muy angosto y tenía, no lejos de su nacimiento, al pie del Garizim, un curso rápido hacia occidente.